Bendiciones con todos. Tema 4. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el cimiento más seguro. Y utilizamos Malaquías capítulo 1, versículo del 4 al 5, que dice lo siguiente. Edom dice, aunque nos has hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán construir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Qué tremenda palabra, ¿no? Toda vida se fundamenta bajo un cimiento. Edom era una nación descendiente de Esaú, que se caracterizaba por la incredulidad y confianza en sí mismos que tenía sus descendientes. Esaú era un hombre impulsivo y amaba cazar en el campo. Siendo el hijo mayor de Isaac, era el heredero de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que éste había heredado a su hijo Isaac. Sin embargo, Esaú siempre se caracterizó por no valorar las cosas espirituales. ¿Qué les parece? Tenemos que aprender a valorar las cosas espirituales, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, las cosas que tienen que ver con la piedad, que tienen que ver con nuestro Dios. Esaú fracasó porque rechazó las cosas de Dios. Hoy día muchos han fracasado porque no quieren saber nada de las cosas espirituales. Un día que llegó del campo muy hambriento y agotado, la Biblia dice que por un plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, hablando de Esaú. Hebreos 12:16 dice eso. A su hermano Jacob le vendió a su hermano Jacob replicando. Génesis 25:32. Me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? ¿De qué me sirven? Oiga, era la bendición de Dios, era la bendición del Padre. Sí, tendría lo mejor de la herencia para él, por ser el primero. En su arrebatada decisión, perdió lo que Dios le había ofrecido para su vida y nunca lo volvió a recuperar, jamás. Aunque con lágrimas buscó la bendición, no pudo, como dice Hebreos 12:17. Y a partir de ese momento se le comenzó a llamar en las escrituras con el nombre de Edom, que significa rojo, porque decidió cambiar su primogenitura por un guiso rojo. ¿Qué les parece? Ahora, en estos versículos de Malaquías se nos enseñan una verdad importante. El fundamento seguro bajo el cual debemos construir nuestras vidas es Dios, nadie más. A diferencia de Israel, Edom había sido maldecida por Dios, y aunque ellos decían dentro de sí, aunque nos han hecho pedazo, reconstruiremos sobre las ruinas, orgullosos sobremanera. Sus intentos iban a ser en vano, ya que el Todopoderoso Dios había decretado juicio contra aquella ciudad. Dice, pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorios malvados, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. ¿Qué les parece? Eso es grave, que el Señor esté indignado siempre con ese pueblo.
No es la primera vez que ocurre esto. Ciudades importantes en el Medio Oriente, como Babilonia o Tiro, ¿sí?, fueron castigadas por su maldad y condenadas a su total ruina sin posibilidad de volver a ser edificadas. Y así continúan hasta el día de hoy. Les doy las citas bíblicas para que usted las lea en casa, ¿sí? Jeremías capítulo 50, capítulo 51, Isaías capítulo 13, versículo 21, capítulo 47, Ezequiel capítulo 26, Isaías capítulo 23. Lea esa historia sobre estos pueblos que Dios los castigó por rebeldes. Veamos en mayor detalle en qué consistió el pecado de Edom para ser el objeto de la ira de Dios. Veamos. El fundamento equivocado, dice Abdías, versículo del 1 al 3, capítulo 1. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom: te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de las desfiladeros en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? La arrogancia y el orgullo de esta descendencia. En el libro del profeta Abdías, el Señor envía una dura reprensión en contra de esta nación. Dice: te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Tal pronunciamiento se lo atribuyo a su carácter soberbio. La soberbia se define como un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. Pero, ¿qué provocó este sentimiento de superioridad? ¿Qué? Posiblemente su poderosa ciudad. La nación, que se extendía en forma rectangular desde el Mar Muerto y el arroyo de Seret, entre el norte hasta Elat y Ezión-Geber por el Golfo de Acaba. En el sur, incluyendo ambos lados del Araba, que medía aproximadamente 167 kilómetros de largo y hasta 67 kilómetros de ancho, rodeado por un lugar montañoso escarpado, cuyos espinos sobrepasaban los 1500 metros. Mira, una ciudad poderosa, una ciudad grande, que decían: aquí nadie nos puede hacer nada. Pero sabe que Dios tiene el control de todo, ¿no es cierto? Él es el soberano, el creador de todo, y puede hacer lo que Él quiera. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Mandó fuego del cielo y los desapareció. La capital de su reino se llamaba Sela, o Petra es el equivalente en griego, la cual era una ciudad amurallada, y hasta cierto sentido la consideraban inconquistable, más o menos como Jericó, ¿se acuerdan? Pero ¿quién conquistó a Jericó? Josué, por la gracia del Señor. Basta observarla para que quedar asombrado de su gran belleza e imponente grandeza. ¡Wow! Construida entre inmensos despeñaderos, las ciudades servían como fortalezas naturales. Sela era prácticamente inconquistable. Se podía penetrar a Sela a través de una hendidura de 1 milla de longitud en la roca. Este pasadizo es tan estrecho en algunas partes que uno puede tocar ambas partes simultáneamente. Mire. Por su posición geográfica y su magnífica capital, ellos se creían inconquistables y con gran poder.
dice, como habitas en las hendiduras de los desfiladeros en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero su pecado no quedó allí. Su desprecio hacia sus hermanos, los israelitas, se hizo cada vez más grande a tal punto que colaboraron con Nabucodonosor, rey de Babilonia, en sitiar y destruir la ciudad de Jerusalén. Ahí la terminaron de embarrar, como dice un amigo. Abdías capítulo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Después del cautiverio, los edomitas invadieron el sur de Judá y se establecieron allí, dándosele el nombre de Idumea. No obstante, Dios les demostró que aquello en lo cual habían puesto su confianza no era suficiente para sostenerlos en el día malo. Abdías, versículos 6 y 8 dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. La historia confirma esta profecía, ya que en el siglo III AC los nabateos invadieron la tierra de Edom, incluyendo su hermosa capital. Luego, en el año 165 AC, los edomitas restantes fueron obligados por los macabeos a convertirse en judíos, imponiéndoles la circuncisión, y con la llegada de los romanos, Idumea y los edomitas desaparecieron de la historia. Todo esto nos confirma que si nuestros proyectos y aún nuestra propia vida no están fundamentados en la gracia de Dios, solo estaremos preparados en tierra movediza. ¿Qué les parece? Tenemos que fundamentar por completo nuestra vida en Jesucristo, que es la roca. Cuando estamos fundados en la roca, vendrá tempestad y la casa se quedará allí. Pero si se fundamenta en la arena, el río crece y se lleva la casa. Hoy muchas personas confían en sus riquezas o en el poder que han logrado adquirir. Pero lo cierto es que la única garantía de nuestra vida es Cristo. Como Edom, nuestras fortalezas pueden derrumbarse. El Salmo capítulo 127, versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. El fundamento más seguro. Zacarías 4:6 dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué les parece? Es con Dios. Una vida dependiente del Espíritu Santo es una vida de éxito. Una persona que tome decisiones bajo la influencia de las Sagradas Escrituras tiene la garantía que su pie jamás tropezará. Una persona que decida confiar plenamente en Jesús jamás será defraudada. La confianza en Cristo Jesús es el fundamento más seguro en la vida. ¿Qué les parece? Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él.
Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa promesa. Cualquier proyecto en la vida debe estar acorde a los principios bíblicos y realizarse dependiendo de Dios, todo de Dios. El hombre que confía en el Señor es comparado en la Biblia con la imagen de un árbol que ha sido firmemente plantado junto a fuentes abundantes de agua, donde es bien regado. Todo lo que concierne al árbol es valioso y productivo. Asimismo, los justos son valiosos y productivos para Dios. Personas en las que encuentra placer, se goza. Aunque la vida del justo no está libre de pruebas y adversidades, Dios traerá fruto y bendición en medio de las dificultades. Y eso lo hemos vivido. Y eso lo podemos testificar, como la gracia de Dios está allí siempre presente. Edom confió en sus propias fuerzas y esto lo llevó a la derrota total. Sin embargo, la confianza del cristiano debe estar depositada en la providencia de Dios. Jesús lo declaró de esta manera. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La arrogancia de Edom lo llevó al fracaso, a las pruebas, a desaparecer. Pero el que busca al Señor, el que confía en el Señor, el que entrega su vida al Señor con todo su corazón, ese fructificará, ese seguirá adelante, ese tendrá éxito. Es lo que nos dice esta palabra. Ahora, usted que se da unos minutos para escuchar esta palabra, le animamos a que entregue su corazón y vida al Señor Jesucristo. ¿Sí? Que entregue su vida y corazón al Señor Jesucristo para que cambie el rumbo de su vida. ¿Sí? Jesucristo murió, derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados y después de esta vida, mañana darnos la vida eterna y no perecer, ¿Sí? Le presentamos lo que llamamos la oración de fe, ayudando de esta manera, animándole de esta manera a que usted venga a los pies de Cristo. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho, ¿sí?, en su vida. Ahora, venga la palabra, estudie la palabra, lea el libro de Malaquías, lea los otros libros de la Biblia. Pídele al Espíritu Santo que le ayude, que le enseñe. Busque aplicarlo y después también predicarlo. Otros deben saber estas verdades del Señor para sus vidas. Cante alabanzas. El Señor es merecedor de ella. Converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillas que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor.
Te damos gracias por tu palabra que cada día nos enseña. Tu palabra que cada día nos dice las cosas con claridad, cómo debemos vivir. Bendices al que obedece tu palabra, sigue tus caminos, y maldices a aquel que te desprecia, Señor. Que entendamos bien esto, Señor. Que las personas que escuchan la palabra de Dios entiendan bien esto, que el Señor tiene maravillas, el Señor tiene bendiciones, el Señor tiene vida eterna, el Señor tiene una vida abundante acá en la tierra, que no tiene nada que ver con las riquezas, no tiene que ver con nada, solo con obedecer su palabra. Padre, te agradecemos, porque esta palabra, Señor, tú vas a hacer que dé un fruto abundante en muchas personas, en miles de personas, Señor. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también otros conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.